Jonathan y Alex. Oh Dios, bendice a cada uno de ellos. Bendice al resto de este grupo. Dios, úsalos grandemente en tu reino, Dios. En Chile, en su versión de Samaria y en su versión de las 4 esquinas del mundo. Usa lo que estamos haciendo ahora, Dios, para multiplicarse la expansión de tu reino. Gracias, Dios. Gracias. Amén. Hermanos, no es una exageración. Oro por ustedes cada día. Cada día. Que Dios los bendiga. Pues, hermanos, vamos ahora a seguir con la segunda parte de esta segunda serie que se llama El Reino de Dios. Un segundo, donde es más o menos, sí. Voy a, ok, ahora. Adán y Eva todavía debían adorar a Dios, aún debían multiplicarse. Pastor, disculpe, recuerde que ay. Ya. Yo sé lo que vas a decir. Compartir la pantalla. Otra Exacto, vez, sí. pienso en eso, pero no quiero arruinar sus conversaciones. No se preocupe. Sí. Entonces, hola, los que ya están. Vamos a continuar con esta segunda parte. Ok, y yo pongo eso que más o menos aquí. Muy bien. Rey divino comiendo la fruta prohibida. Como resultado, ¿Se escucha? en lugar de extender la belleza de Edén a los extremos de la tierra, ellos fueron expulsados de Edén y fueron condenados a vivir bajo una maldición. Aún así, el papel de la humanidad como constructores del reino no desapareció completamente. Adán y Eva todavía debían adorar a Dios, aún debían multiplicarse y tener dominio. Aún así, debido a su rebelión, ellos y la tierra estaban bajo maldición para que el multiplicarse y el dominio fueran difíciles, frustrantes y dolorosos. Acerca de multiplicarse, Dios dijo estas palabras a Eva en Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y Dios instruyó a Adán con respecto al dominio de esta manera en Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En lugar de cumplir su tarea como imagen de Dios, con relativa facilidad e interminable honor, la humanidad fue obligada a morar en un mundo hostil y para experimentar dolor y futileza viviendo como imagen de Dios. En segundo lugar, durante el período primigenio, la humanidad siguió continuamente un camino de corrupción que eventualmente será llevado al juicio severo de Dios. Antes de que la raza humana cayera en pecado, los hijos que nacieran habrían sido más imágenes y reyes, fieles y sacerdotes. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ya no era verdad que todos sus descendientes serían fieles a Dios. De hecho, por su naturaleza caída, ninguno de ellos incluso podría ser fiel sin la redención de Dios del poder del pecado. Tristemente, la inmensa mayoría de la raza humana continuó rebelándose contra Dios. El primer hijo de Adán y Eva, Caín, asesinó a su hermano Abel. Y como la genealogía de Caín en Génesis capítulo 4 nos dice, conforme la familia de Caín creció y tomó dominio sobre la tierra, su rebelión empeoró. En lugar de construir una cultura humana como sacerdotes reales de Dios, rindiendo culto a Dios y extendiendo su voluntad sobre la tierra, los descendientes de Caín se exaltaron y construyeron culturas que se opusieron al reino de Dios. De hecho, conforme pasó el tiempo, los seres humanos se volvieron tan viles que Dios decidió destruir a la humanidad. Como leemos en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. En tercer lugar, sin embargo, la historia primigenia nos dice que Dios diseñó una estrategia a largo plazo para extender su reino por todo el mundo. En efecto, con la corrupción de la raza humana, Dios determinó redimir a un grupo selecto de seres humanos del dominio del pecado y construir su reino a través de ellos. Dios mostró misericordia salvadora a estas imágenes para que pudieran cumplir con su voluntad. La primera pista de esta estrategia a largo plazo se introdujo inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron en Génesis capítulo 3, versículo 15. Allí Dios maldijo a la serpiente que había provocado al pecado de Adán y Eva, diciendo estas palabras: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. En esencia, Dios prometió que aunque Satanás y aquellos seres humanos que lo siguieron continuarían perturbando la simiente de Eva, finalmente sus verdaderos descendientes, la humanidad redimida, aplastarían la cabeza de la serpiente y conquistarían a aquel que los había llevado a la traición cósmica. Por eso Pablo aseguró a los cristianos romanos en Romanos 16:20: y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esta esperanza de redención ha continuado desde el tiempo de Adán y Eva hasta nuestros días. En contraste con la línea de Caín, que se volvió cada vez más corrupta, un tercer hijo, Set, nació para reemplazar al fiel Abel. Como dice la genealogía de Génesis 5, Set y sus descendientes honraron a Dios con sus vidas, ya que buscaron traer su voluntad a la tierra. E incluso, cuando las cosas se pusieron tan mal en la tierra, que Dios destruyó a la humanidad con un diluvio mundial, había un descendiente de Set, que era fiel y encontró el favor ante los ojos de Dios: Noé. Y Dios rescató a Noé y a su familia, aunque el diluvio exterminó al resto de la humanidad. Ahora, casi al final de la historia primigenia en Génesis capítulo 8, versículos 21 y 22, Dios preparó una estrategia compleja a largo plazo, por la cual sus imágenes redimidas cumplirían sus propósitos como la imagen de Dios. Allí nosotros leemos: al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Note la motivación de Dios. Él reconoció que aún los seres humanos redimidos son pecadores y débiles. Él observó que el pecado continuaría descargando estragos sobre su imagen cada día. Así que el Rey de los cielos adaptó su creación para que se mantuviera una estabilidad a largo plazo para la raza humana. La razón de esta estabilidad se ve claramente en Génesis capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. En una palabra, Dios puso estabilidad en la naturaleza y descartó la amenaza de un diluvio mundial para que sus imágenes redimidas pudieran cumplir la tarea original de la humanidad. Dios sabía lo que el resto de las Escrituras nos dice claramente: el camino hacia la extensión de su reino no sería recto e ininterrumpido. Él sabía que su propio pueblo tropezaría y se caería, y sabía que la oposición a sus siervos del reino subiría y caería. Así que estableció un nuevo orden de estabilidad a largo plazo en la naturaleza para que un día en un futuro distante sus imágenes redimidas y fieles pudieran cumplir el trabajo de extender su reino a lo largo de este mundo caído. Así es que el reino histórico de Dios comenzó en Edén y debía ser extendido por toda la tierra por medio de las imágenes sacerdotales y reales de Dios, la raza humana. A pesar de las complejidades introducidas por el pecado, Dios inventó una estrategia histórica a largo plazo para redimir algunas de sus imágenes.
para que ellos pudieran traer su reino a la tierra como en el cielo. Estos contornos básicos de la historia primigenia marcaron el camino para el resto de la historia bíblica. Ahora que hemos visto cómo el reino de Dios empezó durante los años más remotos de la historia de la tierra, nosotros estamos listos para pasar a la próxima y más grande fase histórica que cubre la inmensa mayoría del Antiguo Testamento, el tiempo en el que Dios trató especialmente con Israel como su pueblo escogido. Desde la perspectiva del Antiguo Testamento, la historia de la nación antigua de Israel representó un paso mayor para que el reino de Dios venga a la tierra como en el cielo. Es donde dejamos de estudiar. Para ver cómo el reino de ayer. Dios se desarrolló en el Israel antiguo, veremos otra vez 3 temas. Primero, analizaremos el lugar del reino durante esta fase de la historia. Segundo, veremos al pueblo del reino. Y tercero, examinaremos el progreso del reino durante este periodo. Veamos primero entonces la situación del reino de Dios en la nación de Israel. Una de las mejores maneras de empezar nuestra discusión sobre la ubicación del reino en este periodo es con el gran patriarca de Israel, Abraham. Porque Abraham era el padre de Israel, los tratos de Dios con Abraham marcaron el curso para todo lo que Dios haría a través de Israel. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, leemos cómo Dios primero llamó a Abraham a ser su siervo especial con estas palabras. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Observe lo que dijo Dios en el versículo 1. Él llamó a Abraham para dejar su patria en Mesopotamia y emigrar a una tierra que Abraham no había visto todavía. Ahora, conforme Génesis capítulo 12 continúa, descubrimos que Dios llevó a Abraham de Ur en Mesopotamia del sur a Harán en Mesopotamia del norte, y después de Harán a la tierra de Canaán, que ahora nosotros llamamos la Tierra Santa. Y cuando Abraham llegó a Canaán, Dios confirmó que los descendientes de Abraham recibirían esta porción geográfica como su patria. Y como es claro en el resto del Antiguo Testamento, la tierra prometida de Abraham se volvió el centro geográfico para las actividades de Dios en el mundo a partir de este tiempo. El llamado de Abraham a la tierra prometida nos ayuda a entender el lugar del reino de Dios de por lo menos 2 maneras. Primero, veremos que Dios llamó a Abraham y a Israel para servirlo al centro original de su reino. Segundo, veremos que Dios llamó a Israel para extender su reino más allá de ese centro original. Primero veamos la idea de que Dios llamó a Abraham y sus descendientes para servirlo a ese centro original de su reino. Como hemos visto, el centro original del reino terrenal de Dios era Edén. Desgraciadamente, muchos intérpretes han creído erróneamente que Edén estaba en Mesopotamia, por lo que ellos también creen equivocadamente que Abraham de hecho dejó el jardín de Edén para irse a Canaán. Pero las escrituras muestran una fuerte conexión entre la tierra prometida de Abraham y la tierra de Edén. En realidad Dios llamó a Abraham para que regresara al jardín de Edén, no para que se fuera de él. ¿Ven lo que está diciendo? Sí, muchos erróneamente creen que Edén, que Dios ubicó el Edén en Mesopotamia. Y luego Abraham se fue del epicentro de Edén hacia ¿qué? La tierra prometida. Pero como él va a explicar cuando leemos Génesis 2, 10 a 14, entonces vamos a ver que Abraham no se fue del área del Edén, sino Abraham regresó al área de Edén. Que vamos a seguir. Escuchen la manera en que Dios describió los límites de Edén en Génesis capítulo 2, versículos 10 al 14. Salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El primero se llama Pisón,
es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Y hay allí también bedelio y ónice. El segundo río se llama Gihón. Es el que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hidekel. Es el que va al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. 4 ríos formaron los límites de Edén. El Pisón y Gihón, que están asociados con las tierras al sureste en el área de Egipto nororiental, y el Tigris y Éufrates al noreste de Canaán. Estas referencias geográficas son importantes para nosotros porque la tierra prometida tenía límites similares. En Génesis capítulo 15, versículo 18, leemos estas palabras. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande de Éufrates. Ahora, la mayoría de los intérpretes está de acuerdo en que el río de Egipto no es el Nilo, sino uno de los ríos más pequeños en Egipto nororiental. Pero cualquiera que sea el caso, nosotros podemos ver que Dios prometió tierra a Abraham, que estaba marcada por el Éufrates en el noreste y Egipto en el suroeste. Y como hemos visto, los límites geográficos de la tierra prometida reflejan los límites de Edén. Aunque algunas preguntas permanecen sobre qué tan estrechamente debemos relacionar Canaán con Edén, está por lo menos claro que cuando Dios llamó a Abraham para ir a Canaán, Él lo llamó para que regresara al área donde Adán y Eva sirvieron primero a Dios. Para que así, como Edén se había establecido en el principio como el centro de la presencia de Dios en la tierra, después de los fracasos de la historia primigenia, Dios llamó a su siervo especial Abraham para que regresara al centro geográfico para empezar a reconstruir el reino. Una segunda evidencia de la conexión entre la tierra prometida y Edén es que Dios le dio esta tierra a Israel en el Antiguo Testamento, no como un lugar para establecerse y no moverse más, sino como una tierra en donde comenzar para extender su reino a los confines de la tierra. La tierra prometida no era la última meta geográfica para Abraham e Israel. Era demasiado pequeña para el reino de Dios en la tierra. Escuche de nuevo cómo dice Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A través de un proceso de bendición y maldición a las naciones, en respuesta a su reacción hacia Abraham y sus descendientes, se bendecirían todas las gentes de la tierra en el futuro. Esta promesa no se refiere simplemente a cómo la fe de Abraham y ahora la fe cristiana se extendería a diferentes tribus y grupos de idiomas, aunque este es un aspecto de la promesa. Este versículo también se refiere a la geografía. La bendición de Abraham alcanzará a todas las familias a lo largo de la tierra. Por eso el apóstol Pablo resumió la promesa de Dios a Abraham de esta manera en Romanos capítulo 4, versículo 13. La promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia no por la ley, sino por la justicia de la fe. Dios no le prometió a Abraham solo un pequeño pedazo de tierra como herencia, le prometió el mundo. Canaán era solo el anticipo de esta herencia completa, el mundo entero. La expansión del reino de Dios más allá de las fronteras originales de la tierra prometida tuvo lugar a pequeña escala en diferentes tiempos en el Antiguo Testamento. Desde los días de Moisés, 2 tribus y media ocuparon tierras al este del Jordán, y durante los reinos de varios reyes, las fronteras de Israel se extendieron hacia el norte, hacia el este y hacia el sur. Así es que durante el tiempo de Israel en el Antiguo Testamento, el centro del reino de Dios era la tierra de Canaán, pero incluso entonces el reino de Dios estaba empezando a extenderse a toda la tierra. Teniendo la ubicación del reino en el Antiguo Testamento en mente, nosotros debemos enfocar nuestra atención al pueblo del reino. La historia del pueblo de Dios durante este tiempo es muy compleja, por lo que tendremos que limitarnos a solo algunos puntos importantes. No obstante, nosotros aún podemos ver el cuadro completo del papel de Israel en el reino de Dios y cómo se alinea con los propósitos originales de Dios para la humanidad. Veremos 3 puntos. Primero, la selección de Israel como un pueblo especial para el reino. Segundo,
la formación de ese pueblo como un reino de sacerdotes, y tercero, la designación de sacerdotes oficiales y reyes para guiar al pueblo del reino. En primer lugar, consideremos la selección de Israel como el pueblo especial de Dios. Debemos recordar que durante la historia primigenia, con la introducción del pecado en el mundo, Dios escogió a una sola familia de toda la raza humana que debía servir como su imagen especial en el mundo. Primero vemos el modelo de una sola familia especial en Génesis capítulo 5, donde Set, el hijo de Adán, se convirtió en el padre de una línea de rectitud de la humanidad. Después, Dios protegió a la familia de Set a través de su descendiente Noé. También recordará que Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, pero solo Sem fue especialmente escogido como imagen o hijo de Dios. De los descendientes de Sem, un hombre fue escogido para continuar este papel especial, Abraham. Después el milagro de Isaac, el hijo de Abraham, continuó esta línea escogida. Y después, Jacob, el hijo de Isaac, también conocido como Israel, fue la imagen especial favorecida por Dios. Y finalmente, Jacob tuvo 12 hijos, José y sus hermanos, y estos 12 hijos fueron los padres de las 12 tribus de la nación de Israel. Estas 12 tribus fueron amadas especialmente por Dios y les fue dado el título especial de ser llamados el pueblo de Dios, a los que Dios amó como a su primogénito. De todas las naciones de la humanidad, las tribus de Israel fueron el pueblo especial del reino de Dios. En segundo lugar, cuando Dios escogió las tribus de Israel, Él las hizo un reino de sacerdotes para cumplir los papeles de sacerdotes y reyes que originalmente fueron dados a Adán y a Eva. Dios declaró en términos certeros que Israel debía cumplir este papel muy especial de construir su reino en Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. Allí el Señor declaró estas palabras cuando Israel acampó al pie del monte Sinaí. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Note lo que dijo Dios sobre las 12 tribus de Israel. Israel debía ser un reino de sacerdotes, una nación santa. Como hemos visto, ellos debían ser santos, es decir, especiales, separados, distinguidos de todas las demás personas, pero particularmente ellos debían ser un reino de sacerdotes o un reino sacerdotal. Esta designación de Israel como un reino de sacerdotes muestra que Israel continuó cumpliendo con el doble papel que Adán y Eva tenían en el principio. Usted recordará que Adán y Eva fueron llamados para servir como sacerdotes reales de Dios. Aquí vemos que también las tribus de Israel fueron llamadas para ser sacerdotes imperiales de Dios. En tercer lugar, aunque Israel tenía el privilegio de ser en conjunto un sacerdocio real para el reino de Dios, también debemos notar que cuando ellos se convirtieron en una nación fuerte, a algunos israelitas se les dio el oficio especial de sacerdotes y reyes. En un sentido amplio, la nación entera de Israel se hizo santa al ser el reino especial de sacerdotes de Dios. Pero eventualmente, Dios seleccionó a ciertas personas y familias dentro de Israel para hacer sus imágenes muy especiales, sirviendo en los oficios de sacerdotes y reyes para guiar a la nación en su servicio santo a Dios. Como nos dice el libro de Éxodo, Aarón y sus descendientes debían servir a Dios como sus sacerdotes. Principalmente ellos llevaron a la nación a la presencia especial de Dios en el tabernáculo y en el templo, ofreciendo culto, sacrificio y alabanza. Y después, David y sus descendientes fueron elegidos para servir como reyes del pueblo de Dios. Ellos ejercieron como los siervos especiales de Dios en las dimensiones más políticas de la nación. Ahora que hemos visto el lugar y el pueblo del reino en Israel en el Antiguo Testamento, debemos tomar unos momentos para describir el progreso del reino durante este tiempo. Sadly, the history of Israel is much like Tristemente, la historia de Israel se parece bastante al período primigenio. Es una mezcla de logros muy positivos y fracasos abismales.
El reino de Dios hizo adelantos, pero debido a la maldad humana, esos adelantos quedaron lejos de la meta final. Ellos no extendieron el reino de Dios a los confines de la tierra. Este periodo de la historia bíblica es largo y complejo, por lo que nosotros solo podemos mencionar algunos puntos sobresalientes. Hablaremos de 3 fases en el progreso del reino durante este periodo. Primero, la fase de promesa. Segundo, el éxodo y conquista. Y tercero, el periodo de Israel como un imperio. En primer lugar, podemos hablar de un periodo de promesa. Nosotros tenemos en mente aquí el periodo de los patriarcas de Israel. Durante los días de Abraham, Isaac, Jacob y las 12 cabezas de las tribus de Israel, Dios hizo muchas promesas sobre el futuro de Israel. Principalmente estas promesas se dividen en 2 categorías. Primero, promesas de multiplicación y segundo, promesas de dominio. Así como Dios llamó a Adán y Eva para multiplicar imágenes de Dios, Dios prometió a Abraham que sus descendientes se multiplicarían innumerablemente. Escuche la gran promesa de Dios a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 5. Entonces lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Como hemos visto, Abraham y sus descendientes fueron escogidos para guiar a la humanidad, llevando a cabo su papel como imágenes de Dios. Esto debía suceder en parte a través de la multiplicación de una semilla santa, para que los seres humanos redimidos fueran tan innumerables como las estrellas. Por eso se pone tanta atención en el nacimiento de Isaac, el niño del milagro de Abraham a través de Sara. Y también por eso la historia bíblica se enfoca tanto en Jacob, el hijo de Isaac, y los 12 hijos de Jacob. El pueblo de Dios ya se estaba multiplicando en el Antiguo Testamento, incluso en ese periodo inicial de promesa. Y por eso la multiplicación de imágenes redimidas de Dios en la nación de Israel es un tema central a lo largo del Antiguo Testamento. Más allá de esto, no quiero hablar mucho porque prefiero que ustedes lo escuchen más, pero entre Génesis 15 e Isaac hay un evento muy, muy, muy importante para entender la concepción de la multiplicación. Es decir, capítulo 17, cuando Dios inauguró la circuncisión como la señal del pacto. Y hermanos, podremos hablar más sobre eso cuando lleguemos al próximo DVD. Pero un teólogo hebreo, no cristiano, pero hebreo, ha sugerido lo siguiente. Antes de circuncidarse, Abraham solo pudo dar a luz a Ismael. Después de la circuncisión, ahora pudo dar a luz al Hijo del Espíritu. Y otro teólogo ha sugerido lo siguiente, que para los hebreos circuncidarse o circuncidar a los penes de los israelitas al 8º día es semejante a podar la viña. ¿Verdad? Interesante, ¿verdad? ¿Por qué los campesinos podan las viñas? Para que entonces produzca la mejor uva. Y es muy interesante, otra vez, ¿verdad? Antes de circuncidar el pene de Abraham, no pudo dar a luz a los hijos del Espíritu. Pero con la circuncisión, y Génesis 17 habla sobre este concepto, multiplicación se asocia con el podar la viña. Muy, muy interesante. Muy bien, Misha. Hay mucho que decir, pero
después. Historias bíblicas sobre los patriarcas se enfocan también en la promesa del dominio. Dios no solo le prometió a Abraham muchos descendientes, también le prometió que sus descendientes poseerían la tierra santa de Canaán. Como leemos en Génesis capítulo 15, versículo 7, Jehová le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Así como Dios dio instrucciones a Adán y Eva de dominar la tierra, Él prometió que su pueblo especial, Israel, tendría dominio y disfrutaría de propiedad en la tierra de la promesa. Por eso Abraham compró un pedazo simbólico pequeño de tierra en Canaán como un sitio de entierro para su familia. Más adelante se explica por qué Jacob dejó la tierra de la promesa durante algún tiempo, pero volvió incluso ante mucho peligro. Y también se explica por qué, en sus palabras antes de morir, José aseguró a los israelitas que dejarían Egipto y volverían a la tierra prometida. El período patriarcal fue un tiempo en el que Dios prometió que multiplicaría y le daría dominio a Israel en el Antiguo Testamento como el pueblo que llevaría más allá a su reino. La segunda gran fase de la venida del reino de Dios a la tierra en la historia de Israel en el Antiguo Testamento es el período de Éxodo y la conquista. Hay un pasaje que explica muy claramente que el trabajo de Dios con Israel durante este tiempo tenía la intención de establecer su reino en la tierra. Específicamente, cuando Moisés y los israelitas atravesaron el Mar Rojo, ellos cantaron una canción muy conocida que aparece en Éxodo capítulo 15, versículos 1 al 18. Este es el primer pasaje en las Escrituras en el que el tema del reino de Dios se declara explícitamente. En esta canción hay muchos temas maravillosos del reino, pero nosotros mencionaremos solo uno. En Éxodo capítulo 15 leemos estas palabras sobre la confianza de Moisés en el futuro. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Note que los israelitas alabaron a Dios porque Él estaba guiándolos hacia su morada santa. Como hemos visto, igual que Edén, la tierra prometida debía ser el centro de la presencia santa especial de Dios en la tierra. Pero más que esto, nosotros debemos notar que el término traducido condujiste, ra'á en hebreo, puede traducirse más literalmente como pastor. Pastoreando es una descripción común de las actividades de los reyes, tanto en el cercano oriente de la antigüedad como en la Biblia. Dios estaba llevando a su pueblo hacia su morada santa como su rey pastor. El tema de la majestad y del reino de Dios también aparece al final de la canción en el Mar Rojo en Éxodo capítulo 15, versículos 17 y 18. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar donde has preparado, oh Jehová, tu morada, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Según estos versículos, Dios estaba llevando a Israel hacia una montaña santa, un santuario que la Biblia más adelante revela que es Jerusalén. ¿Y cuál era el propósito de ese santuario en la montaña? Primero, Moisés dijo que sería la morada de Dios. Una vez más, el término traducido morada, en hebreo yashav, a menudo connota la entronización de un rey. A la luz de los temas de realeza en este pasaje, es mejor entender que la montaña del santuario será el lugar de la entronización de Dios. Por eso, el versículo 18 inmediatamente alaba a Dios con terminología de realeza explícita, diciendo estas palabras: Jehová reinará eternamente y para siempre. Cuando Dios actuó como el rey de Israel pastoreando la nación hacia la tierra prometida, Él pensó establecerlos como el pueblo que rodearía su trono real. En otras palabras, el propósito del éxodo y conquista era establecer el reino de Dios, su majestad, su reino en la tierra, por siempre y para siempre. La tercera fase del reino de Dios durante el periodo de la importancia de Israel en el Antiguo Testamento puede designarse como la fase del imperio, el tiempo cuando Israel se volvió una nación establecida con un rey y templo. Unfortunately, the place of human Desgraciadamente, el lugar para los reyes humanos en el plan de Dios para Israel es una cuestión con algo de controversia. En una lección más adelante veremos cuidadosamente el hecho de que Dios siempre había querido que Israel tuviera un rey humano.
y de cómo el reinado se desarrolló en Israel. Pero por ahora nosotros simplemente veremos cómo el reino de Dios avanzó una vez que Dios había determinado establecer a David y sus hijos como reyes sobre su pueblo. David y su hijo Salomón llevaron el reino de Dios en la tierra hacia adelante, estableciendo Jerusalén como el lugar del rey y el templo. Por un lado, el establecimiento del trono de David en Jerusalén fue el establecimiento de la familia real que representaría la ley de Dios en la tierra. Escuche la manera en que el trono de la casa de David se describió en 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 23. Se sentó Salomón como rey en el trono de Jehová, en lugar de su padre David, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Hermanos, es muy importante que pause ahora. Salomón se sentó como rey en el trono de Salomón. No. El trono de Jehová. De Jehová. Cualquier onza de autoridad que Dios nos dé no es para construir nuestros mini reinos. Hermanos, él habló antes sobre el papel de la palabra hebrea para pastor es roé, ¿verdad? Salmo 1, Dios es mi roé. Salmo 23:1. Hermanos, más o menos unos siglos antes había un pastor, un rey de Mesopotamia que se llama Hammurabi. Y Hammurabi desarrolló el concepto aún en el mundo secular de pastor como también rey de su pueblo. Aquí, mis hermanos, tenemos el formato correcto. Salomón se sentó como rey en el trono de Jehová. Ahora déjeme decir otra cosa en cuanto al concepto de pastor y también de rey. Cuando hablamos sobre pastores, y les confieso, mis hermanos, no tenía la menor idea hasta que hasta que hubiera ido a Israel. Yo estuve en el desierto al oriente de Jerusalén y yo fui, yo estuve en un área donde por la primera vez veía a unos pastores cuidando de las ovejas. ¿Y saben lo que descubrí? Los pastores solo tenían 10, 8, 5, hasta 4 años. ¿Qué pasa? En la ruta, o sea, en el camino de Jerusalén a Jericó, es un paso a través de las montañas, hay unos acampamentos donde los pastores principales se encuentran. Ellos están allá en el acampamento. ¿Y qué pasa? Ellos hacen contratos con sus vecinos, porque recuerden, mis hermanos, el estiércol de una oveja está llenísimo de vitaminas y cosas nutritivas. Entonces, muchos quieren hablar con los pastores principales que las ovejas pasen por sus lugares para comer las hierbas y luego depositar el estiércol, porque va a ayudar con la cosecha el próximo año.
Entonces, la única cosa que los pastores hacen es escuchar la voz de su padre, el pastor principal. Los niños de 10, 8, 4 años, ellos no tienen el papel de tratar de manipular las ovejas. No. Y los niños solamente llevan las ovejas a donde el pastor principal quiera. Que diga, nada más. Y aquí, mis hermanos, Salomón, como rey de Israel, El trono de David disculpa, era el trono de... él tenía el papel de ¿qué? Pastorear a las ovejas, no de él, sino de Dios, donde en el trono de Jehová. Estamos, mis hermanos, en el día de juicio. Dios va a preguntarnos cómo tratamos a las ovejas de él. De él. Muy bien, vamos a seguir, vamos a tomar un receso pronto. del Señor. La casa real de David llevó al pueblo de Israel representando la autoridad real de Dios. David y sus hijos tenían un papel oficial elevado como las imágenes exaltadas de Dios, guiando a otras imágenes de Dios. Por otro lado, David preparó y Salomón construyó un templo para Dios, al que la Biblia normalmente se refiere como la casa de Dios o el palacio de Dios. En este templo, los sacerdotes se establecieron como aquellos que llevarían la nación de Israel, una nación de sacerdotes al servicio de adoración a Dios. Ahora, al centro del templo, Salomón puso el arca del pacto que David había traído a Jerusalén. El simbolismo del arca del pacto es sumamente importante. Según David, el arca del pacto era el estrado de Dios. Escuche lo que él dijo en 1 de Crónicas, capítulo 28, versículo 2. Entonces el rey David se puso en pie y dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y sirviera de estrado a los pies de nuestro Dios, que había ya preparado todo para edificar. El trono de Dios estaba en el cielo, pero el estrado de su trono era el arca del pacto en el templo en Jerusalén. En efecto, Salomón convirtió a Jerusalén en una ciudad importante para la familia de David y un santuario real para el propio Dios. Así que vemos que para la época de David y Salomón, Israel había pasado de ser una tribu emigrante en los días de Abraham a ser una nación establecida a través del éxodo y la conquista, y finalmente a volverse un imperio con un rey y un templo en la ciudad imperial de Jerusalén. El reino de Dios estaba estableciéndose en la nación de Israel. Ahora, ¿cuál era la esperanza, el propósito de convertir a Israel en un imperio? En una palabra, Dios llevó a su pueblo a través de estas fases para que por medio del rey humano de Israel, que era el rey siervo especial de Dios, el reino de Dios se extendiera a los confines de la tierra. Escuche la manera en la que el salmista expresó este destino en Salmo 72, versículos 1 al 17. Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones lo servirán. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Aquí podemos ver varios temas importantes. Primero, el salmista oró por una bendición sobre la casa de David, que la dinastía de David fuera caracterizada por la justicia y la rectitud. Pero él sabía que esto produciría una gran expansión del reino de David. La casa de David reinaría sobre toda la tierra. Él reinaría de mar a mar, y todos los reyes y todas las naciones servirían al que estaba en el trono de David, que representaba la rectitud y justicia de Dios. El reino del siervo especial de Dios, el rey de Israel, extendería el reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
Pero ¿por qué habría de ocurrir esta extensión del reino de Dios? ¿Cuál era el propósito? Bien, de una manera maravillosa, el Salmo 72 declara que el propósito de la fase imperial de la historia de Israel era cumplir con el propósito original para el que Dios había escogido a Israel. Usted recordará que en Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios tenía una meta en mente cuando llamó a Abraham para él. Era la siguiente: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero, ¿cómo debía ser cumplida esta promesa a Abraham? Bien, mire otra vez el Salmo 72, versículo 17. Allí leemos que a través del reino justo y virtuoso de la casa de David, será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. La alusión a Génesis capítulo 12, versículo 3 es obvia. La meta original de Dios al escoger a Abraham se cumpliría finalmente cuando la casa de David extendiera las bendiciones de Dios a todas las naciones. Y finalmente, debemos preguntar, ¿cuál fue el resultado del cumplimiento del propósito original de Israel en la dinastía de David? ¿Por qué la casa de David debía extender las bendiciones de Abraham al mundo? En una palabra, el resultado sería la propagación del reino glorioso de Dios a los confines del mundo. Por eso el Salmo 72 termina con alabanza resonante a Dios en el versículo 19. Bendito su nombre glorioso para siempre. Toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Este versículo de cierre del Salmo 72 revela la meta final de todos los desarrollos que tuvieron lugar en Israel de las promesas de los patriarcas, a través del éxodo y conquista y del imperio. Estas fases del reino tenían el propósito de llenar la tierra entera de la gloria de Dios. Conforme el reino de Dios se extendiera de los límites de Israel a los extremos de la tierra, a través del reino de la casa de David, la presencia gloriosa de Dios llenaría el mundo entero, así como llena el cielo. Ahora que hemos visto el trasfondo del reino de Dios durante la historia primigenia y la historia de Israel en el Antiguo Testamento, debemos pasar a nuestro último tema, el reino de Dios en el Nuevo Testamento. Muy bien, hermanos, es un buen lugar para pausar su retroalimentación, luego un receso y vamos a terminar con la última parte de esta lección. ¿Les cae bien? ¿Les cae? Necesito ver sus caras, no las puedo ver. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. No escuché muy bien. Súper bien. Súper bien. Oh, muy bien. Añadiste la palabra súper. Muy bien. ¿Ven cuán lineal es el programa del reino? La misión y la habilidad de Pratt para capturar de este Edén hasta la Nueva Jerusalén. Algo más de su parte, mis hermanos. Preguntas, comentarios. Una pregunta. ¿Quién pregunta? Yo, Víctor. Hola. Pastor, una consulta respecto de la parte de la historia primigenia, respecto de lo que pasó con Noé. Yo siempre he tenido la duda, de hecho una vez un hermano lo consultó y quedé igual con la interrogante. No, hermano, disculpa, ¿podrías hablar más cerca al micrófono? Porque no sé, pero o sea, no está muy clara la voz. Sígueme. Entonces, una consulta referente a un amigo. Sí. Ahí sí, es que cerré la puerta para que no se escuchara tanto ruido. Gracias. Y una vez un hermano hizo una pregunta y yo igual quedé con la duda,
y es cómo se promete al Mesías en el pacto que hace Dios con Noé. Porque en el pacto que hace Dios con Abraham, yo entiendo que ahí está como la bendición a todas las familias de la tierra. Y en el pacto que hace con David, como el que vendría en ese trono, el que sería rey en ese trono. Pero cuando habla de Noé, no sé dónde estaría ahí Cristo profetizado como Mesías. Ajá. Ya, hermano, yo estoy hablando menos porque quiero terminar esta lección. La próxima será sobre los pactos de Dios. Y él va a hablar más sobre Noé. Pero necesitamos ver cada pacto como parte de un proceso de desarrollo. ¿Sí ven? Lo que Dios inició con Adán, continuó con Noé. Luego continuó con Abraham y luego con Moisés en el Sinaí y luego con David y finalmente Jeremías 31 a 34. Sí, hermano, podrías esperar, o sea, 24 horas. Espero que ya habramos visto esta parte y cualquier pregunta, entonces, házmela. ¿Estamos? Sí, ok, está Muy, bien. muy, muy bien, muy bien. Sí, la idea es, como vamos a ver, que Dios, la palabra que Dios usa, sabe que vamos a esperar entonces. Estoy tentado de contestarte ahora, pero no, vamos a esperar. Otra pregunta, mis hermanos, Profesor, o comentario. Sí, hermano. hola, bendiciones. Hola, hola, Gerson. Eh, con respecto a la promesa que Dios le hace a Abraham, ¿cierto? Ajá, Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ajá. Se puede concluir que la escritura no, nos da una idea de que en el avance del reino de Dios, eh, finalmente no habrá nación alguna en la tierra que pueda maldecir al, al Ok, pueblo de la Dios. última oración no escuché. Entonces, otra vez, mi hermana, la última parte, nada más. Se puede concluir que en base a la promesa que le hace Dios a Abraham, que habrá un momento en este avance del reino de Dios en que no habrá nadie que maldiga al pueblo de Dios, porque noto esta premisa, o sea, primera premisa, bendeciré a los que te bendiceren, Ajá. segunda premisa, maldeciré a los que te Ujú. maldijeren, pero al final dice que todas las familias de la tierra serán benditas Muy bien, a muy bien. causa de Ya. su simiente. Sí, sí, sí. Gerson, no sé si podías ver los primeros, si escuchaste las primeras charlitas que teníamos, pero lo que yo sugerí en una es que en el contexto original de Génesis 12, Abraham, los que te maldigan, voy a maldecir, los que te bendigan, voy a bendecir. Entonces, eso fue dicho a Abraham, pero eso fue escrito no a Abraham, sino a la audiencia original y la generación de Moisés. Claro. Entonces, ¿cómo Moisés y su generación pudo haber visto a Faraón maldiciendo a Israel y luego Dios demostrando su fidelidad al pacto por haber maldecir a Faraón por haber maldecido a quién? A Israel. Y una cosa que mencionamos, mi hermano, está bien. Una cosa que mencioné es Faraón ahogó a los hijos. Faraón, ¿me puedes escuchar, mi hermano? Gerson.
Sí, correcto. Lo Ok, que pasa ok. es que Está bien, está bien, está bien, llegaron. está bien. Sí, sí, pero esperé hasta que pudieras escuchar, sí. En el caso de capítulo 1, Faraón maldijo a Israel por, ¿qué? Ahogar a los hijos de Israel en el río Nilo. Capítulo 14, como los teólogos han visto. Ahora, ¿qué Dios hace? Dios ahora ahoga a los hijos de quién? De Egipto. ¿Sí? Hay un efecto de boomerang. Y ahora el pueblo de Israel podía ver, ay, Dios es fiel a su pacto con Abraham. Faraón nos maldijo y ahora Dios le maldice. ¿Ven? Pero en su finalidad, mi hermano, yo percibo que el pacto abrahámico es para Abraham, pero aún más a través de Abraham es para Jesús. Y estoy repasando algo muy importante, vale la pena repasar. Al final de Apocalipsis, Gerson, ¿qué vemos? Dios está cumpliendo la promesa a Abraham, no para Abraham, sino para Jesús. Los que han maldecido a Jesús, Dios va a maldecir eternamente. Satanás, profeta falso. ¿Ven? Nerón, la mafia espiritual, los demonios. Porque todas las promesas tienen su amén en Jesús. Entonces Jesús es el heredero de todas las promesas. Y en Jesús, como el punto de referencia de todos los pactos, vemos al final de Apocalipsis Dios demostrando su fidelidad al pacto con respecto a Jesús. Y tú y yo, mi hermano Gerson, va a eternamente bendecirnos. ¿Por qué? Porque estamos bendiciendo a Jesús por medio de nuestra adoración. ¿Ves? ¿Ves? Eternamente, Dios va a bendecirnos. ¿Por qué? Porque prometió a Jesús, los que te bendigan, voy a bendecir. Ayuda, hermano. Gerson. Sí, se entiende, profesor. Muy bien, algo más, hermano. Algo más. No, por mi parte me quedó claro. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Otros hermanos? ¿Otros? Pastor, Hola. hola, soy Caroline. Hola, Caroline. Oiga, bueno, yo quería hacer un comentario. Dale, dale. Es que yo igual estaba viendo la serie de que está usted mostrando ahora. Ajá. Entonces Muy yo bien. encontraba que lo que leía era lo mismo que usted nos estaba enseñando en las clases. Entonces tiene mucha relación el estudio con las clases. Por eso yo decía que igual era, o sea, se complementaba. Es un Muy bien. complemento. Muy bien. Sí, a Sí, mí sí, por sí. lo menos me ha servido bastante y por ejemplo las consultas que los hermanos han hecho es lo que dice en la parte de pactos. Muy bien. Caroline, voy a repetir otro comentario. Creo que compartí con ustedes. Yo estaba en una iglesia en Puerto Rico unos años y en una ocasión un amigo de mi hijo vino con su madre y su madre y el amigo de mi hijo habían sido abusados por un pastor de la prosperidad. Y después del sermón, no prediqué, otro predicó, les pregunté qué pensaba sobre el sermón.
Y me dije, oh, qué interesante. Y después de unos meses, lo que dijo es que después de 2 o 3 semanas, ahora me acuerdo, después de 2 o 3 semanas les pedí sus observaciones. Y la madre dijo, muy interesante, 3 predicadores han predicado en estas últimas 3 semanas. Y ellos nunca se han contradicho. Y ella dijo, en mi iglesia, los pastores, o sea, pastor A, semana A, predica, y semana B, pastor B dice algo al contrario. Y yo, obviamente, me pegó. Unos meses después, le pregunté si ella había recordado los comentarios que me compartía. Y ella aún me dijo, sí. Y hay otra cosa que no te dije la primera vez. Los pastores no solamente se contradicen, pero a menudo el mismo pastor en el mismo sermón se contradice. No van a ver pastores con esta línea de pensamiento contradiciéndose. ¿Por qué? Porque vamos a ver a Jesús como el punto de referencia y todo gira alrededor de él y su reino y su pacto. Y como dijimos en el principio, Lucas 24, todo tiene que ver con la humillación, la exaltación de la segunda persona de la Trinidad. Entonces, hermanos, Caroline, gracias al Señor que tú hayas investigado las otras lecciones. Sí, mi hermana, yo meramente estoy tratando de arrojar luz sobre lo que mis profesores habían enseñado. Muy bien, que ustedes hagan lo mismo. ¿Algo más, Caroline? ¿Algo más, mija? Bueno, yo igual tenía una consulta, Por pero favor. es como de hace varias clases atrás. Muy bien, estaba escuchando, muy bien. Claro, que no me quiero quedar con ella ya que estamos a tan poco de terminar. Bueno, con mi esposo la otra vez veíamos a un rabino hablar acerca de cuando Moisés atravesaron el Mar Rojo. Sí. Y él decía que se habían hecho 12 pasos y que o sea, que cada tribu tenía un paso especial para su tribu. Entonces yo decía, ¿será verdad eso? o no, no sé si usted tiene conocimiento acerca de eso. No sé lo que él tiene en mente, pero en el libro de Números, Dios organizó a las tribus alrededor del arca. El arca siempre se encontraba en el medio del acampamento y los levitas rodeaban el arca del pacto y funcionaban, como Tremper Longman ha dicho, como los guardaespaldas del rey que simbólicamente se encontraba en el medio del campo por medio del arca. Y luego, mi hermana, que todas las tribus estaban alrededor, o sea, en sus lugares respectivos, alrededor del arca del pacto. Por ejemplo, Judá, el cuarto hijo de Jacob, se encontró en la parte oriental. ¿Por qué? Pues la parte oriental es la parte, o sea, la dirección de orientación. Entonces tenía la mejor parte. Pero más que eso, no quisiera decir porque yo solamente estaría especulando en cuanto a lo que este rabino tenía en mente. Pero todo el marchar, como Tremper Longman ha dicho, toda la marcha
era un acto de guerra espiritual, o sea, la marcha de Egipto hasta la tierra prometida. Tenía la forma de los ejércitos mientras marchaban con el rey en el centro del acampamento. ¿Eso ayuda o confunde? No, sí, sí ayuda, pastor. Es Muy bien. que era una duda que yo Ajá. tenía y cuando usted habló sobre la geografía, bueno, y también habló de este tema, Ah, la quería hacer, pero no me atreví. Hoy día me atreví. por favor. No. Te invito que hables. No, muy bien. Sí, Eh, pero ese pastor era esa duda y muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Jonathan, ¿podríamos tomar un receso de 10 minutos y luego seguir con la última parte de este video? Sí, pastor, por supuesto. Un segundo, déjame medir. Ahora tenemos, muy bien, tenemos menos de 30 minutos y al final del video voy a hablar sobre lo que alguien me pidió ayer, sobre la pregunta de Números 23, 19, si Dios se arrepiente, lo que significa. Yo busqué algo, necesito editar eso para entonces enviárselo, pero no se me olvidó de esa pregunta que alguien me hizo ayer. Anteayer. Muy bien. Entonces, un receso hasta el minuto 31. ¿Estamos? Nos vemos pronto. Perfecto. Chao. Del Nuevo Testamento sobre el reino de Dios si queremos aplicar el Antiguo Testamento correctamente en nuestros días. Si hay una cosa en la que los cristianos están de acuerdo, es que el corazón del mensaje de Jesús, el corazón del Nuevo Testamento entero, es el Evangelio. Pero a menudo no comprendemos que el Evangelio del Nuevo Testamento o las buenas nuevas de Cristo son el fruto del tema del Antiguo Testamento del reino de Dios. Escuche la manera en que Mateo resumió la predicación de Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 23. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús predicó el evangelio o las buenas nuevas, pero ¿cuáles eran estas buenas nuevas? Eran un mensaje sobre el reino de Dios. Y por esta razón, nuestro entendimiento del evangelio que creemos y compartimos con otros, el mismo corazón del Nuevo Testamento, depende directamente de nuestra comprensión del reino de Dios. Nosotros analizaremos el tema del reino de Dios en el Nuevo Testamento en los mismos términos de los 3 puntos que hemos explorado en otras fases de la historia bíblica. Primero, veremos lo que el Nuevo Testamento dice sobre el lugar del reino. Segundo, hablaremos sobre el pueblo del reino. Y tercero, veremos el progreso del reino durante el período del Nuevo Testamento. Veamos primero el lugar del reino en el Nuevo Testamento. En muchos aspectos, el Nuevo Testamento tiene la misma orientación de la ubicación del reino de Dios que la que encontramos en el Antiguo Testamento. Primero, nos indica que el centro del reino de Dios era la tierra de Israel. Y segundo, nos enseña que el reino de Dios debía extenderse a lo largo de la tierra. Primero, veamos la ubicación del reino en Israel durante los días del Nuevo Testamento. No debe sorprendernos encontrar que el reino de Dios en el Nuevo Testamento se centra en Israel. Este es el modelo que nosotros hemos visto en repetidas ocasiones en el Antiguo Testamento. Al principio, el reino de Dios en la tierra se centró en Edén. Después, la nación de Israel regresó a los alrededores de Edén bajo el liderazgo de Moisés para construir el reino de Dios. Por otro lado, cuando comenzó la etapa del reino de Dios en el Nuevo Testamento, el reino empezó una vez más en la tierra de Israel. Realmente no es difícil ver que la tierra de Israel es el centro geográfico del reino de Dios en el Nuevo Testamento. Como todos sabemos, Israel fue donde nació Jesús, donde él creció, escogió a sus apóstoles, ministró, murió, resucitó y ascendió al cielo. Fuera de un tiempo breve en Egipto durante su niñez, Jesús pasó su vida entera en la tierra prometida. Ahora,
Para entender por qué el reino de Dios se centró en la tierra prometida, incluso en el Nuevo Testamento, nos ayuda al recordar la situación del pueblo de Dios en ese momento. Dios había bendecido la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Él los había llevado a través de una existencia seminómada durante los días de los patriarcas a una nación bajo la dirección de Moisés y Josué, y después a la gloria imperial con una ciudad importante, un palacio y un templo bajo la dirección de David y Salomón. Estos eran grandes adelantos para el reino de Dios en la tierra. Pero como nos dice el Antiguo Testamento, los israelitas se rebelaron tan severamente contra Dios durante esos tiempos de bendición que Dios desterró a su pueblo de la Tierra Santa. Para los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel se había desterrado, se había esparcido y había sido tiranizado a través de 5 imperios paganos durante siglos: los asirios, los babilonios, los medos y persas, los griegos y los romanos. Aunque muchos cristianos modernos no lo comprenden, Jesús vino a la tierra para terminar con este destierro. Él vino a llamar a un remanente en rectitud del pueblo de Dios y reconstruir el reino de Dios. Escuche lo que escribió Lucas acerca de uno de los primeros sermones de Jesús en Lucas capítulo 4, versículos 17 al 19. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cuando estaba en la sinagoga en Nazaret, Jesús leyó una profecía de Isaías capítulo 61, que prometía que los desterrados habrían de regresar un día a la tierra prometida. Ahora, la profecía de Isaías mencionó a los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos, términos que en Isaías capítulo 61 describieron a los israelitas desterrados. Pero note lo que esta profecía dijo: que alguien predicaría las buenas nuevas o el evangelio, la libertad, la recuperación de la vista y el descanso. Las buenas nuevas serían predicadas a aquellos que habían sido tiranizados por naciones paganas. ¿Y quién cumplió esas buenas nuevas? Jesús. Como lo plasmó Lucas en Lucas capítulo 4, versículos 20 al 21. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús fue quien Dios ungió para declarar a los israelitas las buenas nuevas de que su destierro se terminaba. Ahora, es tan importante ver que el reino de Dios en el Nuevo Testamento se centra alrededor de la tierra prometida, como tan importante es ver que el Nuevo Testamento enfatiza la expansión del reino de Dios al mundo entero. De hecho, el Nuevo Testamento enseña que un día la esperanza de la expansión mundial realmente se cumplirá en Cristo. Así como en cada fase anterior de la historia, en el Nuevo Testamento, Dios siguió con su plan de extender su reino de la tierra prometida a la tierra entera. Ya hemos visto que Jesús les enseñó a sus discípulos a orar por este reino mundial en la oración del Señor. En Mateo capítulo 6, versículo 10, Jesús nos enseñó a orar: Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús continuó este tema a lo largo de su ministerio. De hecho, él mantuvo los ojos de sus discípulos enfocados en esta meta mundial. Como leemos en Mateo capítulo 24, versículo 14, Jesús les dijo a sus discípulos: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El mensaje de las buenas nuevas de la llegada del reino de Dios debía ser extendido a lo largo del mundo, y entonces Jesús volvería. Teniendo el lugar del reino en el Nuevo Testamento en mente, debemos enfocar nuestra atención al pueblo del reino en el Nuevo Testamento. Como hemos visto, al principio Dios ordenó su reino mundial de tal forma que reflejaría su reino en el cielo. Esto debía suceder a través del trabajo de su imagen, la raza humana. Pero con la llegada del pecado, la humanidad no podría cumplir ya su papel. Por consiguiente,
Dios escogió a unas personas especiales y los redimió del pecado para que ellos pudieran continuar su trabajo. Estas personas especiales eventualmente llegaron a ser la nación de Israel en el futuro. Y conforme la historia del Antiguo Testamento fue avanzando, Dios exaltó al pueblo especial dentro de Israel, los sacerdotes y reyes, para guiar a su nación redimida en sus tareas del reino. Estos mismos puntos también aparecen en el Nuevo Testamento. Para entender la manera en la que el Nuevo Testamento habla de estas cosas, nosotros mencionaremos dos puntos. Primero, Cristo como la primera imagen de Dios, y segundo, creyentes en Cristo como imágenes redimidas de Dios. Consideremos el lugar prominente dado a Jesús como la primera imagen de Dios. It's sad, but it's true that Es triste, pero es verdad, que cristianos evangélicos hoy en día tienen a menudo muy poca idea de por qué la segunda persona de la Trinidad, la palabra eterna de Dios, se hizo carne. Nosotros afirmamos correctamente que Jesús es Dios y hablamos mucho sobre su muerte vicaria en la cruz y su resurrección de la muerte. Pero los cristianos modernos raramente entienden por qué Jesús tenía que hacerse hombre para hacer estas cosas. Bien, una de las mejores maneras de entender por qué Dios se hizo uno de nosotros es ver el papel de la humanidad en el reino de Dios y la manera en que Jesús cumplió ese papel. Dos aspectos de este papel en particular merecen nuestra atención. Primero, el hecho de que Jesús es el último Adán, y segundo, el hecho de que Jesús es nuestro sacerdote y rey. Todos estamos familiarizados con el hecho de que el apóstol Pablo vio una semejanza, una similitud entre Adán y Cristo. Él mencionó esta conexión varias veces en sus epístolas. En una palabra, Cristo revirtió la maldición que Adán había traído. Considerando que el pecado de Adán había condenado a la humanidad, la obediencia de Jesús cumplió con el papel de la humanidad como imagen de Dios. Quizás la expresión más concisa de la perspectiva de Pablo se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 y versículo 22. Allí él escribió estas palabras: pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Note cómo estas palabras contrastan con lo que nosotros podríamos esperar. Nosotros podríamos haber esperado que Pablo dijera algo así: la muerte vino por un hombre, pero la resurrección de la muerte viene por el poder de Dios. Ahora, eso sería verdad hasta aquí, pero no es lo que Pablo enfatizó aquí. En cambio, él dijo que porque la muerte de la humanidad vino por un hombre llamado Adán, la resurrección de la muerte a la vida eterna también tenía que venir por un hombre llamado Cristo. Adán era una imagen infiel de Dios y por consiguiente él nos trajo muerte. Pero Cristo fue la imagen perfectamente fiel de Dios y por consiguiente él nos trajo vida de la resurrección. Cristo murió bajo la maldición del pecado de Adán como un sustituto para todos los que creyeran en él. Y por consiguiente, él recibió el premio de Dios por su rectitud. Y este premio incluyó ambos: victoria sobre la muerte y dominio sobre la creación entera. Esta es una razón por la cual el Nuevo Testamento se enfoca tanto en la humanidad de Cristo. Él es el último Adán, el hombre que hizo todo lo que se suponía que la raza humana debía hacer desde el principio. A través de sus esfuerzos, los propósitos del reino de Dios se cumplirán. Ahora, además de ser la imagen de Dios, Cristo también cumple con los oficios del reino de sacerdote y rey. Usted recordará que Adán y Eva sirvieron a Dios como sacerdotes reales y que Dios llamó a Israel para ser un reino de sacerdotes. Y también que el reino de Israel fue guiado por oficiales, un rey y un sacerdocio oficial llevado por un sumo sacerdote. Por lo que no debe sorprendernos en lo absoluto encontrar que el Nuevo Testamento muestra a Cristo como nuestro sumo sacerdote y rey. Por ejemplo, el escritor de Hebreos enfatizó el papel sacerdotal de Cristo repetidamente. Como escribió en Hebreos capítulo 4, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Además de esto,
encontramos que todo el Nuevo Testamento se refiere a Cristo como el hijo de David, que cumplió con el oficio real de David. De hecho, cuando se anunció a María el nacimiento de Cristo, el ángel dijo estas palabras sobre él en Lucas, capítulo 1, versículos 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Porque Cristo cumple perfectamente con el oficio de rey. El reino de Dios nunca terminará bajo su dirección. A través de la dirección de Cristo como sacerdote y rey, el reino de Dios realmente vendrá a la tierra como está en el cielo. Aunque Cristo es indudablemente la persona más importante en el reino de Dios, en los días del Nuevo Testamento, nosotros nos equivocaríamos si omitiéramos que sus seguidores también son parte del reino. Okay. Pauso por un segundo. La última parte de la semana pasada, Ricardo me dijo algo que todavía está conmigo y habló en cuanto a su trasfondo dispensacionalista. Hermanos, escuchen cuidadosamente porque los reformadores creen, y yo los sigo, estoy de acuerdo con ellos, en cuanto a cómo Richard Pratt está a punto de describir la clase de las tres clasificaciones de gente bajo el reino de Dios. Escuchen cuidadosamente. Vamos. Ahora, en el principio del Nuevo Testamento, el pueblo judío, los descendientes de Abraham, tenían un papel especial en el reino. No solo Jesús y sus apóstoles judíos, también toda la iglesia primigenia que se levantó en el día de Pentecostés. En aquel día, Dios colectó un remanente fiel de israelitas de todo el mundo para oír y creer en el Evangelio. Después de esto, el reino de Dios se extendió rápidamente más allá de las fronteras de Israel hasta los lugares más lejanos del Imperio Romano. Aunque muchos de los convertidos de otras naciones eran gentiles, el Nuevo Testamento enseña que todos los que siguen a Cristo, sean judíos o gentiles, están contados entre el pueblo de Dios y se les ha dado el papel de edificar el reino de Dios. Por eso el Nuevo Testamento habla de los seguidores de Cristo como imágenes renovadas de Dios. Como Pablo explicó en Efesios capítulo 4, versículo 24, nosotros debemos, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. También por eso Pedro describió a la iglesia del Nuevo Testamento, que consiste en ambos judíos y gentiles, en términos de Israel del Antiguo Testamento. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, él escribió estas palabras: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Okay. Rápido. Cuando yo estudiaba en una escuela dispensacionalista hace 30 años, me enseñaron que había, la iglesia y luego Israel, dos entidades. Israel no era, la iglesia, y la iglesia no era a Israel. Pero lo que él está diciendo aquí, otra vez estoy de acuerdo, Pedro no distingue entre Israel por un lado y los gentiles por el otro, sino cualquiera que esté en Cristo es parte de lo que Pedro dice aquí. ¿Estamos? Muy bien. No importa que sea gentil o que sea de un descendiente físico de Abraham. Si estamos en Cristo, somos parte de lo que Pedro describe aquí. Aquí Pedro aludió a Éxodo capítulo 19, versículo 6, donde Israel fue llamado un reino de sacerdotes. Con esta alusión, deja claro que los cristianos de todas las razas sobre la tierra son llamados para compartir la meta de Israel en el Antiguo Testamento.
el establecimiento y la extensión del reino de Dios en la tierra. Cuando seguimos a Cristo y vivimos en el poder de su Espíritu, nosotros somos todos los instrumentos especiales escogidos del reino de Dios. Muy bien. Otra vez, en Éxodo 19, 4 a 6, Dios dijo a los hijos de Jacob: ustedes son una nación de sacerdotes. Y ahora Pedro aplica ese papel también a los latinos. Es lo que Pedro está diciendo aquí. Ahora que hemos visto el lugar y el pueblo del reino en la era del Nuevo Testamento, debemos pasar a nuestro último tema, el progreso del reino en el Nuevo Testamento. In many ways, the progress of the kingdom of God in De muchas maneras, el progreso del reino de Dios en el Nuevo Testamento es uno de los conceptos más radicales que encontramos en las Escrituras. Como veremos en lecciones más adelante, cuando leemos a los profetas del Antiguo Testamento, es fácil imaginar el cuadro de que una vez que el Cristo venga a la tierra, el reino de Dios vendrá rápidamente. La maldad se eliminará de repente de la tierra se llenará de la presencia gloriosa de Dios, y el innumerable pueblo de Dios llenará la tierra, y lo servirá y adorará para siempre. De hecho, esto es lo que la mayoría de las personas en los días de Jesús esperaba que pasara. Pero Jesús desafió esa expectativa tan fuertemente que la mayoría de las personas en Israel lo rechazaron en lugar de seguirlo como su Mesías. Una de las mejores maneras de resumir el progreso del reino en el Nuevo Testamento es con la parábola de Jesús de la semilla de mostaza. Escuchen lo que dijo Jesús sobre el reino de Dios en Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es a la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. En esta corta parábola, Jesús explicó que en lugar de venir de repente y catastróficamente, el reino de Dios empezaría desde pequeño, como una semilla de mostaza, pero con el tiempo, el reino crecería hasta llegar a ser como un árbol maduro de mostaza, el reino más grande que el mundo ha conocido alguna vez. Como nos dice el resto del Nuevo Testamento, la fase del Nuevo Testamento del reino empezó con el ministerio terrenal de Jesús de una manera relativamente pequeña y silenciosa. Pero al final, cuando Cristo vuelva, su reino se extenderá sobre toda la tierra. A lo largo de esta serie de lecciones, nosotros hablaremos una y otra vez del progreso del reino de Dios en la era del Nuevo Testamento en tres fases principales. Primero, hablaremos del principio o inauguración del reino en el ministerio de Cristo y sus apóstoles. Hace más de 2000 años, Jesús y sus apóstoles inauguraron el reino glorioso de Dios en la tierra. Por eso es que, en Efesios capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo habló de la iglesia como ser edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Segundo, hablaremos de la continuación del reino que abarca toda la historia de la iglesia entre la primera y la segunda venida de Cristo. Esta es la época en la que usted y yo vivimos. Es durante este tiempo que nosotros debemos poner una alta prioridad en traer el reino de Dios haciendo la voluntad de Dios. Tal como Jesús lo declaró en Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todos los días de nuestras vidas debemos extender el evangelio, edificar la iglesia y transformar culturas por todo el mundo por causa del reino de Cristo. En tercer lugar, hablaremos de la consumación del reino, el tiempo cuando Cristo vuelva y cumpla el plan de Dios para convertir al mundo entero en su reino. Escuche la manera en que Juan describió el reino de Dios al regreso de Cristo en Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 y 16. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
Cuando Cristo regrese a la tierra, el reino entero del mundo se volverá el reino de Dios y de Cristo para siempre jamás. Como seguidores de Cristo, viviendo en los días de hoy, recordamos el trabajo inaugural del Señor hace 2000 años. Hoy nosotros extendemos su reino mediante la continuación del reino y oramos, trabajamos y esperamos el día en el que Cristo traerá el reino de Dios a la tierra como está en el cielo. Este es el corazón de nuestra fe cristiana, igual que fue el corazón de la fe del Antiguo Testamento. Todas las esperanzas del reino de Dios en el Antiguo Testamento hallaron su cumplimiento en Cristo durante estas 3 fases de la inauguración, continuación y consumación del reino de Dios. En esta lección, nosotros hemos presentado el importante tema bíblico del reino de Dios como una de las mejores maneras de visualizar el cuadro general del Antiguo Testamento. Hemos visto que Dios planeó desde el principio que su reino celestial venga a la tierra. Hemos visto cómo Dios actúa en dirección hacia esta meta en la historia primigenia, en la historia de Israel y en la era del Nuevo Testamento. Conforme continuemos con nuestro estudio del Antiguo Testamento, regresaremos a este tema del reino una y otra vez, porque es el tema más comprensivo y que unifica todo el Antiguo Testamento. Y al hacerlo, nos dará como creyentes del Nuevo Testamento la oportunidad de acercarnos al Antiguo Testamento y tomarlo como nuestra guía para vivir para el Rey y su reino aún hoy. Muy bien. Oh, hermanos, me equivoqué. Las 3 clasificaciones de personas va a mencionar mañana en el estudio de los pactos. Muy bien. Entonces esperaremos hasta mañana para escucharlas. Casi son las 7, tiempo, hora mía. Pregunta o comentario. Tenemos 3 minutos. Una pregunta. Por acá, pastor. Hola, Cristian, ¿cómo estás, hermano? Bien, luchando con la señal para poder Oh, lo oírlo. siento, lo siento, Sí. lo siento. Tengo Pero problemas de que te acá. escuchamos bien, te escuchamos bien. Sí. Mire, pastor, de hecho, como comentaba y hemos comentado mucho y alguien dijo muy asertivamente que nuestro trasfondo teológico aquí, sobre todo en el sur de Chile Ajá. o en la nación, por años o por décadas, por no decirlo, fue dispensacionalista o sigue siendo dispensacionalista. Ajá. De hecho, me llamaba la atención que usted en sus inicios también haya sido instruido en ese punto de vista La doctrinal. forma más pura. Claro, Dispensación. el punto es que cuando se defiende esta postura, que yo hasta cierto tiempo de mi vida cristiana también lo creía así, se da un texto que mientras mientras en esta última parte exponía, porque usted dijo en el corte que hay personas o el cristianismo hoy en día, algunos, los dispensacionalistas hablan de la iglesia y de Israel como 2 entes aparte. 2 gente. 2 Claro. entidades Ahora separadas. la base bíblica para eso, y yo lo he oído, es el texto de la primera de Pablo a los Corintios en su capítulo 10, versículo 32. Y dice así el texto: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, el argumento que se da dispensacionalmente hablando es que aquí la Biblia está hablando de manera clara de tres entes definidos: Israel, los gentiles y la iglesia. Ahora, obviamente, lo primero que podemos deducir es que el texto se aísla para poder enseñar una generalidad tal vez de lo que se quiere defender dentro de la teología dispensacionalista. Eso era para... Yo quiero preguntarle a usted qué piensa de este texto o cómo podemos responder y decir, no, ese texto no necesariamente aporta
a la escatología o a la interpretación dispensacionalista como un fundamento sólido. Sí, mi recomendación es que escuchen 3, 4, 5, 25 lecciones de tercer milenio. Y lo que vas a observar es otra manera de pensar. Esa es mi recomendación, mi hermano. Porque hay cosas que los dispensacionalistas no tienen dentro de sus paréntesis en cuanto a discernir y distinguir entre eso. Cristian, mañana vamos a ver otro video y pasado mañana también. El viernes podrías, escribir esta pregunta. El viernes, cuando hayamos terminado, podrías hacerme esta pregunta solo para ver si entre ahora y entonces que practica algo que te, no sé, ayude o confunda en cuanto a lo que estamos diciendo. Y tú y yo yo te puedo llamar o en otros cursos podemos hablar, pero lo que quiero es que al nivel macro, que Sí, ustedes, correcto. sí, que ustedes vean esa línea. Now, hermanos, lo que tú estás diciendo es mi vida. Yo iba a vivir en Israel. Y en Israel, por ejemplo, yo vivía allá. En Israel, todos, interesantemente, son dispensacionalistas, porque sirven muy bien. Y muchos hablan de los gentiles como si fueran, ¿qué? Miembros de segunda clase. Es muy interesante, el orgullo que conlleva. Es muy, yo en una ocasión había un ministerio, Chosen People's Ministries, Chosen Peoples, o sea, la gente escogida por Dios de Israel. Un director de ese movimiento me explícitamente dijo que yo era un hijo de segunda clase, porque era gentil, era latino. Y él era un teólogo y él conocía muy bien. Y entonces, mis hermanos, cuando él me habló, yo estaba en la escuela dispensacionalista y algo me parecía mal. No sabía qué y no pude explicar de otra manera porque creía lo que él creía. Pero ese pensar me llevó a decir, amén, soy de segunda clase. Now, ahora, mi hermano, adoptamos a un nene, tenemos 2 biológicos y un nene adoptado. No veo mi nene adoptado como un nene de segunda clase. Y si ustedes pensaran así, diría, alguien tiene un problema. Sí, hermanos, sí. Jeremías, y voy a terminar con eso. Hermanos, que ustedes que piensen en Jeremías 31 a 34. Vamos a rápido y vamos a terminar con estos versículos. Y de hecho, ustedes pueden leer un segundo. Ahora vamos a, disculpen, vamos a Jeremías 31 a 34. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré
un nuevo pacto con quién? ¿Los gentiles? La Con casa de Israel. con la casa de Israel y con la casa de Judá. Now, tú y yo somos parte del Nuevo Testamento. Entonces, tú y yo somos parte de qué? De Israel y de la casa de Judá. Amén. El libro de Hebreos nos aplica. Soy puertorriqueño, no soy judío. Sí me aplica. ¿Por qué? Soy parte del pueblo Del de nuevo Dios. pacto. Sí, mi hermano. Y el nuevo pacto, según Hebreos, ¿es para qué? Los chilenos e israelitas. Muy bien, muy bien. Hermanos, son las, disculpen, disculpen, pasé el tiempo. Pero sí, lean Jeremías 31 a 34. Luego, Hebreos, para ver. Mira, Hebreos es para nosotros. Muy bien. Cristina, yo puedo hablar por 4 horas más, pero necesitamos hablar. O sea, extinguirme. Muy bien. Jonathan, hermano, ¿podrías, no sé, anuncios y luego podrías orar para cerrar? Ok, no, vamos a orar directamente. Oramos para cerrar la clase de hoy. Muy bien, muy bien. Ok. Bendito Dios, Padre Celestial, te agradecemos a ti por este tiempo, por la clase del día de hoy. Gracias por el profesor. Gracias por los estudiantes en Chile. Te agradezco también por mi vida, mi familia y por sobre todas las cosas. Queremos agradecerte por Cristo Jesús, nuestro Salvador, que por Él nosotros hoy estamos aquí reunidos estudiando tu palabra. Gracias a Cristo que podemos todos entrar, tus hijos, entrar al nuevo pacto por Cristo, es decir, Cristo, tú nos has introducido, tú nos has escogido, nos has salvado a través de la obra de Cristo. Te agradecemos por esto a ti, bendito Dios. También te pedimos que tú nos des un grato descanso al profesor, a los estudiantes, a mi persona, para el día de mañana, continuar con la clase de este curso. A ti oramos y te entregamos esta oración en Cristo Jesús. Amén.